Inicio de esta semana. Hoy tenemos un programa de temas para aprender y reflexionar que va a estar bastante interesante porque la temática va directamente en un tema que a veces bueno, no se le da toda la oportunidad de difundirlo, como es la parte filosófica. Recordarán que la semana pasada también tuvimos un tema de filosofía y la otra es que está orientado para niños. Tengo aquí al frente a la maestra Ana María Mercado, a quien le cedo la palabra. Está con nosotros la maestra Ana María Mercado y está ella en Ixtapan de la Sal. Muy buenas noches a todos los que nos ven por este medio. Es un placer para mí hoy presentarles al maestro Carlos Hugo Rodríguez González. Él es egresado de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. Cuenta además con estudios de ingeniería en administración empresarial, así como una maestría en la mejora de la práctica docente, realizando investigaciones sobre filosofía para niños y la nueva escuela mexicana. Actualmente es docente frente a grupo de la Escuela Primaria Federal 18 de Marzo en Río Grande, Zacatecas, donde propone proyectos de aprendizaje congruentes con la propuesta de filosofía para niños y la nueva escuela mexicana. Para mí es un honor y un placer presentarles a este excelente maestro, pero sobre todo a un gran amigo. Vamos a ver qué nos platica de esta propuesta y de lo que ha implementado allí en Río Grande, Zacatecas. Adelante, maestro. Muchas gracias, Ani. Qué gusto saludarles a todos y a toda su audiencia. Gracias por el espacio para compartir este tema que para mí es de gran interés, las matemáticas. Hablar de matemáticas es hablar de problemas y problemas tenemos muchos en la vida, pero hablar de filomatemáticas, de filosofía para niños y el lenguaje matemático nos lleva a pensar en qué, en cómo, en esta educación que tenemos y los retos que se vienen. Quiero empezar con esto a partir de un ejercicio que hicimos en posgrado, que yo titulo Multiplicar o Sumar. Y fue en 1990 en un salón de primaria donde un docente propuso una dinámica, un grupo dividido en equipos, se comentaba la multiplicación y se daba un resultado. En esa ocasión mi equipo pues iba teniendo varios aciertos. Entonces esto llamó la atención al docente y cuestiona a la jefa del equipo. Oye, ¿cómo le están haciendo para responder tanto y tan correcto? Ella responde, es que Hugo nos dice las respuestas. Veo yo en la cara de asombro de este maestro y una sonrisa pícara. Voltea su atención hacia mí y me pide que explique a todos los compañeros cómo le estaba yo haciendo. Mi respuesta fue clara, sumando los números, maestro. En ese momento veo que su cara se transforma. La actitud de asombro cambia a diferente, algo como, yo lo sentí como que hasta despectivo, y me cuestiona diciéndome, ¿cómo va a ser posible que si estamos practicando las tablas de multiplicar, tú sigas sumando? Todo esto se resuelve con las tablas de multiplicar. Agacho mi cabeza y me quedo pensando, es cierto, el maestro tenía razón, pero me dejó cuestionándome, ¿será la única manera de resolver una multiplicación? ¿Por qué el maestro me regañaba si los resultados eran correctos? ¿Será esta la única forma de aprender a multiplicar? Si el maestro me dice que estoy mal, ¿realmente lo estoy? Todo esto me llevó a ver ahora como docente frente a grupo el reto que tiene la educación. Y es que la educación contemporánea se enfrenta hoy en día a un reto. Avanzar de la transmisión de conocimientos y repetición memorística de conceptos a la búsqueda del fomento en los estudiantes de la comprensión profunda, del pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la convivencia sana y pacífica.
un filósofo estadounidense, Matthew Lipman, con la finalidad de iniciar en las infancias el arte de pensar críticamente, creativamente y con mucho cuidado, de manera colaborativa, propuso, después de ver en sus estudiantes de universidad la poca capacidad crítica, la carencia de coherencia y de creatividad, y la falta de respeto a las opiniones. Entonces, a partir de ahí, nace Filosofía para Niños, un proyecto, una propuesta educativa, un programa educativo con una finalidad: desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar habilidades para pensar bien. Esto mediante comunidades de diálogo, con el firme propósito de cultivar un pensamiento complejo, un pensamiento multidimensional, buscando la transformación de lo que hacemos, de estas prácticas educativas tradicionales y sus agentes. Entonces, en el ámbito de las matemáticas, yo estoy convencido que es necesario transformar este proceso, avanzar de la educación y ejecución de operaciones formales, de la memorización, de la repetición de algoritmos y teoremas, a una educación creativa, una educación situada, una educación reflexiva, donde los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje se enfoquen en buscar soluciones, unas soluciones contextualizadas, unas soluciones donde los lleven a experimentar, que diseñen, que expliquen, que pongan en duda, que pongan en perspectiva estos procedimientos que ellos tienen para dar una respuesta, para dar una solución, y donde el error juegue un papel muy importante. El error sea una oportunidad para aprender, un camino que nos indica por dónde no debemos ir. Todo esto mediante un diálogo horizontal, fomentado por la pregunta, la curiosidad, la percepción y un razonamiento. Estas situaciones mm, pensadas como herramientas para poder contextualizar, para poder conceptualizar, para poder explicar variables, o también como categorías de análisis que se perciban a partir de lo que están viviendo los niños. Que estos chicos, que estas chicas piensen fuera de la caja, con el fin de construir una alternativa de solución. Creo que esto no limita el uso de fórmulas ni las operaciones formales, más bien nos invita a pensar matemáticamente, usando esta disciplina como lenguaje para traducir la realidad donde estamos inmersos, argumentar la propuesta, el procedimiento de solución y ese proceso mental que viene presuponiendo un razonamiento para poner en perspectiva esta ruta, este camino que estamos diseñando para poder proponer una forma de solución. Estos pasos y procedimientos que nos lleven a centrarnos no en el problema simplemente, sino más bien ir más allá, en las formas de ponerles una respuesta a lo que estamos viviendo. Si esto lo compartimos con nuestros pares en comunidad, encaminando esto facilitado por un maestro a un diálogo filosófico enriquecido y tanteado, viendo la efectividad del proceso con un resultado, argumentando las posibilidades de lo adecuado o inadecuado y de esta solución que se está proponiendo, más bien ayudándonos a acercarnos a respuestas que no sean únicas, que se puedan proponer como, ¿por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Para qué? ¿No habrá una mejor forma? Y todo escuchando ideas que abonen y que mejoren esta ruta que está propuesta como una solución, pero no la única solución. El lenguaje matemático en comunidades de diálogo filosófico es una forma de interpretar la realidad en la que estamos inmersos. Esto tiene
una relación con lo que es la propuesta pedagógica de filosofía para niños, con la metodología de comunidad de diálogo. Esta traza un rumbo del desarrollo del pensamiento. Pues si partimos de la premisa de que no hay procedimientos malos, sino oportunidades para aprender a mejorar lo propuesto. Imagínense esto en un marco de cuidado y de respeto, pensando en los límites y fortalezas que puedan adquirir los niños al practicarlo de esta manera, buscando formas encaminadas a una solución, pero valorando ese proceso que van construyendo los niños de manera participativa. Entonces, la conexión entre matemáticas y filosofía para niños tiene que ver con reavivar el placer inherente al aprendizaje, superando esa visión como tradicional de esta disciplina. Apréndete fórmulas, apréndete el proceso, apréndete los pasos, A más B igual a C. ¿Pero qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué significa C? ¿Y no se puede invertir? ¿Y si a esas letras les damos un nombre, un objeto? ¿Y cómo esto nos puede llevar a fomentar la curiosidad con los niños? Hablar de que A puede ser cualquier objeto, que puede ser hasta una cantidad, que puede ser una figura, que puede ser lo que tú quieras que sea. Es importante considerar que para esto el papel de la pregunta juega un papel importante, es algo fundamental. El cuestionar lo que se piensa, el cuestionar lo que se lee, el cuestionar simplemente el planteamiento de esta situación problemática a la cual los niños le van a buscar una solución. Todo esto nos invita a una transformación. Esto nos invita a reinventarnos, a cambiar ese paradigma que tenemos como idea de cómo realizar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Es la realidad que están viviendo mis alumnos. ¿Cómo entienden las matemáticas? ¿Cómo lo llevan a su vida cotidiana? ¿Y cómo lo estamos haciendo ahorita en nuestras aulas? Entonces, aquí viene el papel del docente. Nosotros como facilitadores, como guías, mediadores, como líderes, debemos de promover una construcción activa en el desarrollo de comunidades de aprendizaje a partir de la indagación. El papel del docente yo creo que es un modelo de dialógico horizontal, donde los niños se sienten en círculo y a partir de ese simple acomodo del salón, estén frente a frente, se vean los unos a otros y el docente ahí junto con ellos, en el mismo nivel, viendo esa horizontalidad y haciendo un ejercicio democrático, con respeto. A partir de las ideas, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué piensas? ¿De qué manera esto puede generarnos una respuesta que pueda ser correcta o no? Pero una respuesta. Entonces, imagínense cuál sería el papel que el docente puede llegar a tener con este enfoque, con esta propuesta de ver las matemáticas de manera que puedan explicar la realidad en la que estamos inmersos. Y yo he vivido como maestro, he vivido como alumno, que es bien padre las clases de matemáticas llegar y empezar a escribir en el pizarrón y este es el procedimiento y este es el desarrollo y esta es la respuesta. Háganlo así. Y viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacerla de esa manera? No existirán otras formas. Y esto que estamos haciendo de llenando un pizarrón con muchas fórmulas, como operaciones, con leyes, con teoremas, con postulados, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir todo esto? Creo que como docente y como alumno, pues nos lo estamos preguntando. Entonces, a partir de eso, eh, estoy proponiendo un puente entre lo que es filosofía para niños y el lenguaje matemático. Ver a las matemáticas como un lenguaje, el cual construido por el ser humano nos ayuda a interpretar la realidad que estamos percibiendo. ¿Qué figura vemos? ¿Cuál es la distancia, la profundidad,
la altura, hablamos de área. ¿Qué es el área? ¿Qué es un perímetro? Pero ¿dónde lo vemos? Todos estos conceptos, ¿dónde lo vemos en esta realidad? Mati Lima propone tres dimensiones del pensamiento: el crítico, el creativo y el cuidadoso. Por ejemplo, dice que el crítico es explorador, es innovador, está basado en criterios. Su función principal es buscar razones sólidas y argumentos para sostener opiniones, lo que permite superar el prejuicio y desarrollar un criterio, y está vinculado a la reflexión, a la autocorrección, para poder sostener un juicio a partir de una realidad que estamos viviendo. Ok, ¿cómo lo traducimos de manera pragmática para que un maestro lo entienda y lo lleve a prácticas en la enseñanza de las matemáticas? Bueno, en la enseñanza del lenguaje, en la enseñanza de la naturaleza, de la ética, de la convivencia. ¿Cómo hacerlo? Filosofía para Niños tiene una propuesta que nos lleva a entender cómo podemos transformar esta nueva escuela mexicana, esta propuesta que viene con dos ejes que nos llevan a pensar que un camino es el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, a la cual nos lleva a posiciones de cómo vamos a ir entendiendo esta propuesta. Por ejemplo, en esta idea, desarrollado algunos textos que sirven como pretexto para filosofar con conceptos matemáticos. Uno de ellos se titula Nuestro primer encuentro con la bruja, que es un cuento de 3 niños donde se les presentan varios desafíos que tienen que ver con la suma, con la resta, con la multiplicación, con el conocimiento de los números romanos, de los números arábigos, hasta del cero. El siguiente texto se titula Contando galletas de un frasco vacío, que nos habla de el concepto de cero, de la nada, de contabilizar este número que nos puede llevar en el sistema de numeración decimal a potenciar el 1 a 10 o a 1000. Entonces, estos textos son creados con esa finalidad de filosofar con los niños. Uno más es el mundo trazado con la escuadra, que nos habla sobre la geometría. Y otro es la tarea de Coco, un, un pequeño cuento que nos habla sobre la resolución del problema, y que en este cuento está un error y está creado para que los alumnos vean el error como una oportunidad para aprender. Nos habla sobre los ángulos, nos habla sobre el uso de herramientas, pero sobre todo del pensamiento matemático para resolver problemas. Me voy a permitir compartirles un fragmento del primer texto donde la persona reta a los 3 niños y dice: la señora complacida lanzó su primer desafío. Un árbol tiene 7 ramas, cada una, cada una con 5 ramitas, y cada ramita tiene 3 ramitas más pequeñas. ¿Cuántas ramitas en total hay en el árbol? Y en el cuento, uno de los personajes tiene un pensamiento creativo que va a imaginarse a estas ramitas animadas, estas ramitas humanizadas, con ojitos, con manitas, con patitas, y nos lleva a un procedimiento de solución. Los otros dos personajes piensan de otra manera, hacen agrupaciones y empiezan su conteo. Cuando hacen una respuesta, esta señora no les dice si están bien ni les dice si están mal. Simplemente suelta un segundo desafío. Y es en esta parte donde, a partir del texto, nosotros como docentes proponemos mediante las preguntas: ¿en qué te quedas pensando? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo resolverías tú este desafío? Puedes hacerla de manera gráfica, haciendo dibujos, puedes hacerla de manera contable, con números. ¿De qué manera puedes hacer? Pensemos entre todos. Y empieza una sinergia padrísima con los niños a proponer ideas de solución, desde las que van con dibujos, contar con los dedos, o hasta hacer los números y formar operaciones, una multiplicación o sumas reiteradas. Esto más o menos es del primer texto,
El segundo texto les voy a presentar, les voy a leer un poquito de lo que es un mundo trazado con escuadra. Esta es la primera parte y empieza con bueno, con algo de los problemas. Los voy a empezar a leer y con la idea de en qué se quedan pensando, qué les está llamando la atención estos textos para poder filosofar conceptos matemáticos. Y dicen, en un auto, avanzaba por la carretera en una velocidad que me hacía observar el horizonte y apreciar el verde orgánico del campo, que dejábamos y empezaba a ser fragmentado en ángulos de concreto y cristal al entrar a la ciudad. Yo no podía dejar de mirar por la ventana con una sonrisa y la mente llena de todo lo que vivimos hace unas horas. Mi mamá me preguntó por qué estaba tan sonriente. Lo asombroso es que pienso que mis ojos son diferentes después de lo que vivimos hoy con mis amigos. ¡Fue increíble!, les dije, mientras intentaba acomodar mis ideas. Suspirando, contesté. Bueno, todo empezó cuando llegamos al campo. Vamos del camión admirando el paisaje que nos regalaba la naturaleza. El maestro Hugo nos pidió algo sencillo. Busquen un lugar bonito para desayunar, pero observen con atención qué hace que ese lugar sea como es. Filos y yo caminamos hacia la sombra de un grupo de álamos con muchas hojas verdes que reflejan una fresca y hermosa sombra en donde crecía pasto. Parecía una alfombra de terciopelo. Asombrada, comenté. Mmm, luminoso verde pasto, de la sombra fiel amigo. Desde el álamo bendigo, tapete suave y vasto. ¡Uy, wow! Dijo Phil. ¡Qué bonita forma de llamar al pastito! Oye, ¿te parece si nos sentamos ahí a desayunar? Claro que sí, me leíste la mente. Vamos. Avanzamos lentamente observando el camino que nos lleva a la sombrita de los álamos. Filos, que siempre se queda mirando los detalles, se detuvo frente a una hoja del álamo. Sofía, me dijo, sin quitar la vista de la hoja que sostenía en su mano. ¿Ya viste que, que esta hoja no es solo una figura aplastada? Si trazamos dos líneas rectas entre sus puntas, tiene lados y vértices. Es como un polígono que la naturaleza dibujó para atrapar la luz. ¿Ven cómo hasta aquí podemos hacer una pausa con los alumnos y empezar a cuestionarles qué les está llamando la atención? Y no solamente filosofar sobre temas de matemáticas, sino también con poemas, con rimas, con las formas de expresar. ¿Cómo le podríamos llamar nosotros al pasto? Imagínense una hoja. Aquí menciona la de un álamo. ¿Qué otro tipo de hojas vemos? ¿Sabemos y entendemos lo que es un vértice, lo que es un lado? ¿Qué es un polígono? Y todo este tipo de preguntas nos llevan a fomentar en los niños la pregunta, la construcción de una pregunta para poder empezar a trabajar con sus intereses. Y si estos intereses nos dan al alcance del lenguaje matemático, creo que estamos logrando la propuesta. Quisiera comentarles una más. Esta sería, por ejemplo, contando las galletas de un frasco vacío, de un niño que se levantó muy contento a tratar de comerse unas galletitas, no encuentra nada, pero al final, más bien al principio de todo este planteamiento, ve que es un reto lógico, porque ¿cómo le llamamos a la nada? Y si hay un número para expresar 15 galletas, ¿habrá un número para expresar cero? Todo esto se hace con una metodología. Por ejemplo, aquí en la tarea de Coco, hay dos apartados que yo quiero, que hago hincapié en la guía para filosofar con conceptos matemáticos, que es la apreciación. Después de leer este fragmento de lo que es un cuento corto de la tarea de Coco, el docente empieza a cuestionar. La primera pregunta es, ¿qué llama la atención? ¿Por qué es importante
resolver problemas solos antes de pedir que nos lo resuelvan. ¿Por qué creen que Coco no le dijo a su papá que no tenía un transportador? ¿Por qué crees que no pidió ayuda para conseguir uno? Y acompaño esta guía con una actividad. Entonces, situarnos en la narrativa que se está haciendo a partir de una cuestión cotidiana, como es hacer una tarea, como es preparar una exposición, que nos lleva a dividir un círculo, que pensó de manera creativa, cómo presentar mis ideas, ¿no? Entonces, todo esto, provoca que los alumnos empiecen a cuestionarse conceptos matemáticos, conceptos que tienen que ver con el ángulo, conceptos que tienen que ver con las figuras geométricas, y esto lo podemos aprovechar para que ellos mismos vayan dando una posible conceptualización de lo que significan estas palabras para poder entender lo que se nos están planteando en los problemas matemáticos. Para avanzar, quisiera que el auditorio, que todos los que estamos aquí presentes, observen las imágenes y que se pregunten cuál imagen me representa después de pensar en la propuesta que les acabo de hacer. Piensen en las razones que van a argumentar el por qué yo creo que me veo o me siento así, o por qué esta imagen me está representando. Puede ser, por ejemplo, la niña que está por ahí tocándose la barbilla. ¿Por qué creo que este tema me dejó así? Y a lo mejor diría, pues, porque me hizo pensar, ¿no? Que a partir de un texto y no de un problema pueda resolver o hablar sobre lo que es la matemática. Y es que la matemática como lenguaje nos ayuda a entender cómo percibimos esta realidad. Desde el simple hecho de la forma de un automóvil. Y hemos visto por ahí en la calle los automóviles que parecen cajitas de zapatos. Y así la mencionamos. ¿Viste aquel automóvil que parece una caja de zapatos? Ok, pero ¿qué figura es? Así como cuadradita. Y ese punto lo aprovechamos para definir qué es una figura, qué es el cuadrado y todas las demás que existen, ¿no? Entonces, pues, para ir cerrando ya esta presentación, sí les pido que observen las imágenes y cuál de estas las interpreta y por qué. Piénsenlo, empiecen a generar, porque a partir de ahí es una de las herramientas que nos ayuda a evaluar esta propuesta. Evaluar lo que sería filosofía para niños a partir de las matemáticas o juntarnos con las matemáticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Hugo, por esta noche llevarnos a pensar y a reflexionar justamente las matemáticas como lenguaje y ver este puente que usted nos invita a hacer entre la filosofía para niños y este lenguaje matemático. Verlo desde el cuento, desde la narrativa y desde el mismo contexto de nuestros niños. Realmente verlo desde otra mirada y donde el error tenga cabida, donde justamente el error, dice la nueva escuela mexicana, sea el pie para el aprendizaje. Muchísimas gracias por esta disertación y pues Y donde, esperamos. si me permite, maestro Hugo, también hay que ponerle ánimo para comentar y leer bien. Y como lo hace usted también, cuando cuando nos comentaba este trozo de la lectura sobre el árbol, las ramas y las ramitas, ¿no? O sea, todo, porque la creatividad está también en plantear las problemáticas, plantear el texto y plantear las problemáticas. Creo que por ahí va esta parte de hacer reflexionar a los niños, pero también llevarlos como en el sentido de los contenidos. ¿Qué nos dice, maestro? Sí, claro que sí. Y en esta nueva escuela mexicana donde nos permiten hacer esa contextualización, ese codiseño con toda nuestra ahora ya comunidad de aprendizaje en nuestro centro de trabajo, pues ir presentando una manera agradable, una manera diferente.
no entender como que esto sea lo que necesita nuestro sistema o lo que necesitan nuestros alumnos, pero sí verlo como una ruta, un por qué no. Y si lo intentamos, vamos valorando qué tan buenos aprendizajes podemos entender, porque si nos vamos a la formalización del aprendizaje matemático, pues como maestro está padrísimo, paso a uno, dos, tres, inciso A, B, C y D, muy bien. Pero ¿cómo esto nos puede ayudar a que los alumnos traduzcan con este lenguaje matemático lo que están viviendo? Con la intención de que lo lleven a la práctica, que lo lleven a la vida cotidiana, que entiendan que este lenguaje es para usarlo, para comprenderlo y para dar a entender nuestra realidad. Entonces, los contenidos los podemos adecuar, los contenidos podemos ir dándole esa forma, este moldeo a partir de diseños de procesos de desarrollo de aprendizaje. Se nos permite, nos dan esta oportunidad, entonces, bienvenido. A partir de ahí, hay que hacer nuestras propuestas, hay que llevar a nuestras escuelas rutas y formas diferentes donde nos reten realmente al docente a transformarnos en líderes, en guías, en facilitadores. Sí, yo creo que, por ejemplo, como hacer adecuaciones a los proyectos que se manejan y donde usted como maestro, cualquier maestro puede descubrir que puede hacer una creación matemática desde ahí y el planteamiento que usted refiere bien, creo, desde mi punto de vista, la parte del pensamiento crítico, pero también la creatividad como un pensamiento. Aunque por ahí en una de sus láminas habla de varias ideas de pensamiento, ¿no? Pero digo, la parte del pensamiento crítico, la parte creativa, también el pensamiento creativo y la parte del pensamiento reflexivo. ¿Eh? Sí, sí, claro. Y esto en un contexto de cuidado, cuidándome y cuidando a los demás, que fomenta también esa criticidad, ¿no? De llevar no solamente a la búsqueda de la verdad, sino a una solución que pueda transformar la realidad donde estoy inmerso. Pues muy interesante. Anita, te dejo la palabra, por favor. Pues, maestro Hugo, ahí en Facebook, bueno, tenemos ahí varias felicitaciones, esa vinculación también de ese trabajo con CONAFE, dice por ahí Jaime Hernández, que el CONAFE se trabaja en las matemáticas como taller, se presenta el tema a los jóvenes e investigan cómo solucionar el problema. Creo que va mucho a la situación de la vinculación. También, pues, la maestra Roserlinda dice que enseñar matemáticas a través de un cuento transforma los problemas abstractos en situaciones significativas. Y creo que es una de las situaciones que más nos están demandando nuestros alumnos y sobre todo la nueva escuela mexicana. Saludos, bueno, desde Chihuahua, el Estado de México, saludos de la maestra Marisol Hernández Real. Y bueno, aquí nos pasaríamos un buen rato en todos estos comentarios y creo que realmente este trabajo que usted hace a la hora de crear estos cuentos todavía nos daría para mucho realmente cómo es este proceso de la narrativa de sus cuentos y todo el trasfondo que hay para el desarrollo con las maestras y los maestros. Entonces, pues esta es una probadita de filomatemáticas, una propuesta desde Río Grande, Zacatecas, y pues que nos establece una nueva forma de ver y entender las matemáticas y la nueva escuela mexicana. Adelante, maestro Manuel. Dice el maestro Jaime Hernández, doctor, él es doctor. Él está, si mal no recuerdo, está en Playa Vicente, en Veracruz. Dice que en CONAFE trabajábamos las matemáticas como taller. Se presentaba el tema, los jóvenes investigaban cómo se solucionaba un problema relacionado con el tema, lo solucionaban y preparaban nuevos problemas para sus compañeros. El maestro solo era un coordinador. Aquí está Rosalinda, que ahorita le voy a ceder la palabra, si lo permite, Anita, para que haga su comentario brevemente. Y Marisol Hernández del Real, maestro Hugo, me ha gustado mucho cómo lo abordas.
el maestro Roberto Toledo, dice que una nueva forma de abrir el pensamiento infantil a las matemáticas, más allá de las fórmulas, más bien a partir de la comprensión de los contextos. Y así hay comentarios, obviamente, compañeros de la Red Doctoral para la Educación Mexicana, Rosalinda, y le cedes la palabra a la maestra Anita para el cierre. Su micrófono, maestra. Ahí sí me escuchan. Ya. Yo no quiero más que agradecer al maestro Hugo. La verdad me encantó todo cómo se desarrolló la sesión. Tienen muchísima relación los cuentos con la manera de cómo los chicos se les facilite interpretar un problema, sobre todo cuando tenemos tantos problemas al interpretar las instrucciones. De los principales beneficios que veo, maestro, yo soy maestra de español, es precisamente la contextualización. Los chicos se ven más motivados, se fomenta, como usted bien dijo, la creatividad, pero sobre todo lo más importante para mí es que se conecta las habilidades socioemocionales con las necesidades o problemas que tienen los estudiantes. En realidad, pues la propuesta es para desarrollar aprendizajes significativos y pues esperemos seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias, maestro. Adelante, Gracias. maestro. Muchísimas gracias, maestra Rosalinda. Y bueno, escuchamos el comentario de la maestra Anita. Creo que por aquí ya no nos escucha. No sé si el maestro Rogelio quisiera ayudarnos a cerrar el programa del día de hoy con alguno de sus comentarios. Lo escuchamos. Muchas gracias a todos los presentes de la red doctoral. Solamente felicitar a Hugo. Me parece que parte del éxito cuando uno aborda una temática como la que tú planteas, que de manera natural es muy árida, ¿no? Y en el imaginario hay mucha resistencia. Como tú lo planteas con esa creatividad, con esa chispa, con ese dinamismo, marca la pauta para despertar el interés por aprender. Felicidades y en buena hora. Muchas gracias por la oportunidad y como lo decía Ani hace un ratito, esta solamente es una muestra de lo que es de la propuesta que estamos construyendo. Próximamente, pues lo vamos a publicar en un libro con un manual para poder filosofar, conceptos matemáticos y ver la matemática desde una contextualización que nos ayude a entenderlo como lenguaje para la vida. Gracias, Ani, gracias a todos. Un saludo. Bien, despedimos este programa y agradecemos la presencia del maestro Hugo Rodríguez y de Ana María Mercado. Muy amables, pasen buena noche y nos vemos el día de mañana.